Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a una clase más de neuropsicología clínica pediátrica. Gracias nuevamente por estar acá. Sé que hoy sábado puede ser para muchos complejo, también para muchos el día sábado es un día laboral, sobre todo pues en las horas de la mañana. Entonces, muchísimas gracias. Recuerden igual que las clases todas quedan grabadas para que entonces si en algún momento se han perdido alguna clase, puedan entonces volverla a retomar para que no se pierdan de los temas importantes. Ayer estábamos conversando un poco sobre lo que son los síndromes epilépticos, hablábamos de la epilepsia idiopática, donde vimos diferentes signos y síntomas referentes a esa parte pediátrica, a esa parte infantil, de lo que era principalmente eh, la epilepsia. Hoy continuaremos, ya vamos casi que a terminar esas afecciones tempranas en la epilepsia para poder continuar entonces con otro tema. Espero que hayan podido ver los videos que, que teníamos pendientes, que les envié al chat. Son importantes para poder complementar este, esta parte del, por ejemplo, lo que es la epilepsia mioclónica juvenil, lo que también vimos como epilepsias en general encefalopáticas, donde está, por ejemplo, esa parte del síndrome de West. Ayer también veíamos ese síndrome epiléptico de Lennox, el Landau-Kleffner. Vamos a continuar entonces. Vimos también lo que son las epilepsias del lóbulo temporal y vamos a continuar del lóbulo frontal, también lo vimos. Y bueno, creo que aquí terminamos. Ya les voy a compartir la pantalla. Eso fue lo último que vimos de lo que eran las epilepsias del lóbulo occipital. Entonces, también vimos el lóbulo parietal, vimos la epilepsia del lóbulo frontal, que son epilepsias, entonces recordemos que tienen que ver con epilepsias más bien de esa parte sintomática que probablemente puedan ser focales. Recordemos que antes se llamaba focal, ya se llama epilepsia, eh, perdón, antes se llamaba parcial, ya se llama epilepsia focal, para que entonces lo tengamos muy presente. Vamos a continuar con otro tema, que son otras afecciones tempranas, que también son muy comunes a nivel del neurodesarrollo. En esa parte pediátrica, entonces, en general, la primera es el consumo de sustancias psicoactivas de la madre. Como el consumo de sustancias psicoactivas de la madre también va a traer consecuencias nocivas, consecuencias sumamente negativas para los niños en etapas del neurodesarrollo. Por ejemplo, tenemos el primero que es el síndrome de alcoholismo fetal. El síndrome de alcoholismo fetal, entonces, es una exposición prenatal, principalmente, es decir, en esa conducta de la madre, son más bien, este síndrome es conductual de la madre en ese periodo, que puede ser prenatal y durante ese periodo de gestación. Entonces, acá la madre está expuesta a sustancias teratógenas donde van a generar ciertas repercusiones nocivas en ese desarrollo fetal. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos consumo de cocaína, de tabaco, de alcohol, por ejemplo. De hecho, estos dos producen muchísimos trastornos neuropsicológicos, neurocognitivos, neurocomportamentales en los niños neonatos. Entonces, incluso los niños no solamente pues tienen estos síndromes a nivel neuropsicológico y neurocognitivo y neurocomportamental, sino que también hay una alteración en la función en general
a niveles pues, estructural. Entonces, hay unos trastornos, que es el síndrome de alcoholismo fetal, que es el SAF, SAF por las siglas, donde empiezan los niños a tener ciertas afecciones o ciertas anomalías, incluso, bueno, creo que ya se me ve en el cursor, ayer no lo podían ver, incluso anomalías faciales. Y no solamente faciales, en general hay una anomalía a nivel estructural. Cuando hablamos de una malformación en ese sistema nervioso, hablamos entonces que muy posiblemente quizás el feto estuvo expuesto a cualquier tipo de teratógeno. En este caso, un teratógeno va a ser el consumo de sustancias psicoactivas, que realmente es importante. Cuando hablamos del SAF, que es el síndrome de alcoholismo fetal, es como si fuera un término paraguas que empieza a describir el continuo problema que se encuentran cuando los niños se exponen, pues cuando los fetos son expuestos a, al alcohol, a sustancias psicoactivas en general. Ese síndrome de alcoholismo fetal tiene efectos sobre el feto. Entonces ya hay un efecto secundario por el consumo de cualquier tipo de sustancia que obviamente pues es ilegal y hace que empiecen a tener trastornos del desarrollo neurológico relacionados con alcohol, anomalías que ya serían anomalías congénitas debidas a una encefalopatía que se llama encefalopatía estática. Entonces los niños con el SAF, con el síndrome de alcoholismo fetal, empiezan a presentar un retraso del desarrollo, pero que es exceso de actividad. También los niños empiezan a mostrar una torpeza motora, déficit a nivel atencional, problemas también de aprendizaje, un retraso cognitivo a nivel general, trastornos epilépticos, que también hablábamos ayer entonces de los trastornos epilépticos. Acá en el SAF no son la excepción. Entonces, desde la neuropsicología de lo que es el síndrome de alcoholismo fetal, vemos muchas características importantes. Depende del tiempo, Mariana. Es decir, si por ejemplo la madre había un consumo pues prolongado de sustancias y también obviamente pues depende de sustancias psicoactivas, porque no es lo mismo, por ejemplo, consumir alcohol a consumir cocaína o consumir, por ejemplo, eh, pues, eh, pues otro tipo, por ejemplo, como benzodiazepinas, otro tipo, pues que no necesariamente sean de tipo recreativo, por ejemplo. Las benzodiazepinas son obviamente ansiolíticos, pero también hay personas que de manera pues ilegal eh, las consumen de tipo recreativo. Entonces, esto depende, digamos, en muchos sentidos, de si, qué prolongación en el tiempo la madre tuvo, pues, como en el consumo de sustancias. Bueno, ya me planteé un poco que me parece importante, aunque me estoy adelantando un poco al tema, cuando en general la madre consume sustancias psicoactivas antes del embarazo, pero detiene su consumo durante ese periodo, pues como de gestación, el riesgo de que el feto desarrolle un síndrome relacionado con esa exposición a sustancias, como por ejemplo este, que es el SAF, disminuye, significativamente disminuye en comparación con un consumo activo durante ese proceso de gestación. Pero, pero, aunque disminuye, no quiere decir que el feto esté ya sin, sin riesgo alguno de desarrollar, por ejemplo, algún factor que influye en esa parte del desarrollo neurológico y neuroconductual del niño. Hay unos efectos que son efectos, bueno, que se llaman efectos acumulativos del consumo anterior. Es decir, depende mucho de la sustancia. Sustancias, por ejemplo, psicoactivas, tienen efectos más acumulativos, donde, por ejemplo, las benzodiazepinas, que alteran esa forma del organismo de la madre, incluso la cognición de la madre, lo que afecta indirectamente, pues, esa parte del embarazo. Por ejemplo, el alcohol también, eh, los opioides, bueno, algunos medicamentos que alteran realmente también no solamente la parte cognitiva de la madre, ¿cierto? Sino también que alteran esa parte del entorno uterino y modifican el estado incluso nutricional, metabólico, hormonal de la madre. Al afectarse la madre, pues sabemos que también se afecta al feto. Hay alteraciones que realmente
hay que tener en cuenta que son preexistentes en el organismo de la madre cuando empieza ese, ese periodo fetal. Recordemos que nosotros tenemos dos periodos, periodo fetal y periodo embrionario. El embrionario sería primero. Pero entonces ese consumo de sustancias psicoactivas que es previo al embarazo cambia ese sistema endocrino, ese sistema hepático, ese sistema incluso pues también metabólico que persisten durante esa parte de la gestación. Hay un síndrome que, como les estoy mencionando, es este, que es el síndrome de abstinencia neonatal. Si el consumo, por ejemplo, de esas sustancias psicoactivas, que en este caso pues sería el consumo de, de alcohol, en este caso en el SAF, pero también hay otro que se llama síndrome, pues que es el SAN, que es el NAN, donde hay un síndrome de abstinencia neonatal, puede ser incluso después de que la mamá de pronto no estuvo expuesta a consumo de sustancias psicoactivas durante la gestación, pero dentro de su organismo, recordemos que nosotros venimos de la madre, entonces afecta también esa parte nutricional, metabólica en general, el niño también puede nacer dependiendo de las sustancias según el tiempo de exposición. Entonces también hay que tener en cuenta esos factores psicosociales en general, pero que pues en general sí hay un riesgo menor, obviamente, pero sí hay un riesgo y recordemos que es un riesgo acumulativo. En general, como les mencionaba, la prevalencia, por ejemplo, del síndrome SAF, pues del síndrome de alcoholismo fetal, es 20 de cada 1.000 niños de madres gestantes que consumen pues alcohol repetitivamente. No es que, por ejemplo, antes del embarazo consumían pues lo que le llaman como un alcohólico social. No, es un consumo repetitivo, reiterativo, que ya en la madre se considera como una adicción. Entonces es importante tener en cuenta que, como les mencionaba, también hay cambios a nivel morfológico. Esto, pues este diagrama, acá podemos ver más o menos cómo puede ser un niño con síndrome de alcoholismo fetal. Entonces, miren, por ejemplo, la nariz es un poco más aplanada, los pliegues de acá de la terminación, por ejemplo, de la ojera, son pliegues muy más epicánticos, más marcados. Hay fisuras en general, por ejemplo, en esa parte de los ojos. Acá el puente nasal está más bajo de lo normal. También hay parte superior de la oreja sin desarrollar, labio superior delgado, fino, no hay surco nasolabial, de hecho no hay surco nasolabial. Este, aunque no se relacionan, hay algo que es la lisencefalia. La lisencefalia es una alteración en la proliferación neuronal. También tienen, digamos, los mismos rasgos faciales, parecidos, no los mismos, pero sí parecidos. Ahí tampoco hay un labio superior que sea grueso, un surco nasolabial marcado acá, incluso hay ausencia. Entonces hay que tener en cuenta que hay muchas características, no solamente a nivel neuropsicológico, sino también a nivel de lo que es el ámbito incluso em, físico. Antes de mandarles el video que ya les voy a mandar, me preguntan acá, ¿qué pasa? Gloria nos pregunta, ¿qué pasa si el padre consume? Bueno, en general obviamente va a ser mucho más impactante que la madre consuma, ¿cierto? Porque de todas maneras nosotros venimos de toda esa parte de la madre, pero el consumo de sustancias psicoactivas, sea cual sea alcohol, sea, bueno, por parte del padre antes de esa concepción, también puede tener una implicación importante en ese desarrollo del feto. Aunque obviamente los mecanismos de acción en el padre son muy diferentes, son muy distintos a lo que nosotros podríamos estar expuestos directamente pues, de la madre durante ese embarazo, si hay factores relacionados, como por ejemplo alteraciones en esa parte de los, pues, del esperma que afecta el espermatozoide, entonces serían alteraciones genéticas, epigenéticas. Hay un impacto directo, obviamente, pues no solamente a nivel eh, biológico, sino que hay un impacto directo también en ese riesgo a nivel psicosocial, que se habla poco de los riesgos psicosociales, pero también existen. Entonces, en general, hay alteraciones de tipo genético, ¿sí?
no es siempre, porque acá hablamos entonces de probabilidades, pero que sí puede tener un impacto directo en esa parte de la alteración de ese material genético del ADN, es decir, el ADN de los espermatozoides. Y como nuevamente les dije en la madre, muy posiblemente sean, por ejemplo, dependiendo del consumo, pues del tipo de sustancias, la prolongación en el tiempo de esas sustancias. Entonces, en general, ese daño genético se va a transmitir al embrión. Ahí, en ese embrión, como hay entonces obviamente una alteración en el ADN del espermatozoide, pues muy posiblemente, bueno, va a tener repercusiones. Un ejemplo con esta parte del papá. Si el padre tiene un consumo prolongado, un consumo que es excesivo, eh, no sé, supongamos cocaína o heroína, esas modificaciones genéticas, epigenéticas, porque recordemos que también sería lo ambiental sería el consumo, genético sería la modificación del ADN espermático, que sería el esperma como tal, que se llama ADN espermático. Allá hay entonces obviamente genes importantes que se van a predisponer para tener daños a nivel de esa parte metabólica del mismo espermatozoide. Nosotros tenemos obviamente pues una, una combinación entre genes de mamá y genes de papá. Entonces también hay que tener en cuenta que es un factor importante pues para un diagnóstico. Yamile, eso es pues es una pregunta que ya me hicieron pues como ahorita. Lo que respondí ahorita también hace parte pues como para lo que fumaba la madre, dependiendo de lo que fumaba. Listo. Entonces, en cuanto a la etiología del síndrome de alcoholismo fetal, pues sabemos que la gravedad obviamente va a variar. Y que esto depende mucho de, como ya les mencionaba, de esa parte de la epigenética. No todo es genética, ni todo es ambiente, como nos compartieron en la historia de ahora, que era un niño que pues, de pronto tenía un desarrollo normal, normal hasta cierto punto, ¿cierto? Porque de todas maneras sabemos que hay ciertas dificultades que van a enfrentar. Entonces, habría que evaluar, pues, como toda esa parte de la epigenética. Entonces, el tipo de gravedad depende, primero, de cuánto bebió la madre, lo que ya les había mencionado, durante el embarazo, cuánto alcohol consumió, con qué frecuencia lo hizo, en cuanto a la edad de la madre. Recordemos que lo que yo les estaba explicando ahora era del consumo de sustancias psicoactivas, pero específicamente el síndrome de alcoholismo fetal es solo de alcohol. Entonces, se piensa que el alcohol, pues esa parte del etanol, causa durante esas primeras semanas de esa parte del desarrollo prenatal, a veces la muerte celular, modificaciones a nivel entonces cromosómicos, esa parte obviamente también del ADN es importante, y empieza incluso a potenciar lo que sería un aborto involuntario. Es importante mencionar que hay un alto consumo, pues que se ha hallado que un alto consumo de alcohol durante esas semanas comprendidas entre la cuarta y la décima semana de gestación, recordemos que nosotros vimos parte de lo que era la ontogenia del sistema nervioso, esa cuarta y esa décima semana causa una desorganización en esas células porque hay una alteración en ese periodo de migración celular, de migración neuronal. Esas células entonces migran a espacios donde van a tener su mayor desarrollo, su mayor potencia. Entonces hay una pérdida celular que es considerable, se puede considerar que es una pérdida grave que conduce a una microcefalia. La microcefalia es un cerebro mucho más pequeño. Entonces no hay un buen desarrollo cerebral. Muchas veces, por ejemplo, en la microcefalia, hablando pues entre otras cosas, tienen un desarrollo en cuanto a la inteligencia que puede ser normal, pero que la mayoría de personas cuando tienen un cerebro mucho más pequeño en relación al sexo biológico y a la edad, pues van a tener obviamente dificultades a nivel cognitivo porque hay una dificultad a nivel estructural. Si ese consumo, entonces es en la cuarta y la décima, que hay como tal una migración neuronal. Pero si
la madre consume alcohol en la octava y la décima semana, pues recordemos que es un consumo de alcohol pues exacerbado, exagerado. En la décima semana en adelante, pues lo que hace el etanol, el consumo de cualquier tipo de alcohol, lo que va a hacer es una desorganización también de esa migración celular en el desarrollo, y esas sinapsis nuevas que deberían formarse no se forman, y obviamente pues hay una disminución en la capacidad de una neurona a otra para poderle transmitir sus impulsos pues, sinápticos. El consumo de alcohol durante ese tercer trimestre interfiere en ese desarrollo cerebral, porque en las últimas etapas de nuestro neurodesarrollo como seres humanos es donde tenemos una formación del cerebelo, del hipocampo. Recordemos que el cerebelo tiene que ver con esa parte de la coordinación, el hipocampo tiene que ver, pues, o es su función principal la memoria, la corteza prefrontal, donde también hablábamos un poco ayer en las epilepsias, que tiene que ver con ese control comportamental, también esa parte de la regulación emocional, y realmente hay futuros problemas para ese neonato que nace con síndrome de alcoholismo fetal, en el equilibrio, en la atención, en el proceso de aprendizaje, porque recordemos que algo importantísimo en, en el aprendizaje es la memoria y la atención. En general, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo llega el alcohol al bebé, durante ese proceso de embarazo también debemos tener en cuenta que ese umbral del uso de alcohol durante el embarazo sí está comprendido entre la séptima y pues entre 7 y 28 copas semanales. Entonces, ahí sería pues como semanal. Miren que no es un consumo social, de todas maneras en el embarazo pues, sabemos que hay una contraindicación, pero que hay un mayor riesgo si es entre 7 y 28 copas semanales durante esas etapas iniciales y medias de ese periodo de gestación. En general, a nivel neurocomportamental, el consumo de alcohol está relacionado con secuelas. Es importante entonces mencionar que cuando llega el alcohol durante el embarazo, más bien cómo llega, se debe a que hay una composición en esa misma sustancia del etanol, a esa misma sustancia pues del alcohol como tal, que tienen una liberación en la placenta. Es decir, la placenta, digamos que no sería una barrera. Recordemos que la madre, todo lo que consume la madre, pues obviamente también repercute en el feto, en el embrión o en el feto también. Entonces, acá no hay como un factor protector de ese etanol, porque la placenta realmente no lo protege. Entonces, los mismos consumos que va a tener la madre, los mismos consumos los va a tener el bebé. Entonces, aquí hay disfunciones en ese feto para la eliminación eficiente. Digamos que nosotros como adultos eliminamos el consumo de alcohol, es decir, no se queda en nuestro organismo porque hay algo, y es la liberación de la orina. En la orina eliminamos todas las sustancias, pero en el bebé no pasa eso, es decir, los problemas recaen porque el niño no elimina de manera eficaz ese etanol que entra en su cuerpo. Entonces, hace que esté mucho tiempo expuesto. Entonces, por ejemplo, lo que para una madre semanalmente puede ser 7 copas, para el niño muy posiblemente se triplique, duplique o triplique. Entonces, miren cómo va a estar expuesto. Obviamente es un organismo apenas en desarrollo, donde no es la misma capacidad. Entonces, el bebé, ese alcohol se elimina, no se elimina como tal del cuerpo, de su cuerpo, y gran parte del alcohol lo que hace es que se excreta en el mismo líquido amniótico. Entonces no hace nada. Recordemos que cuando nosotros estamos pequeños, estamos dentro de la placenta y el líquido amniótico. Entonces, todo lo que nosotros eliminamos cuando estamos pues, en la barriga de nuestra mamá, o cuando estábamos en la barriga de nuestra mamá, era nuevamente consumido. Entonces, ese líquido amniótico sigue ahí. Es decir, ahí es, digamos, la excreción del niño, donde no se hace un adecuado reciclado, por decirlo de alguna manera muy tradicional, de lo que es esa parte del alcohol. Entonces hay una reabsorción del alcohol nuevamente. Algunas de las alteraciones en el feto
va a hacer es que no tenga un adecuado cierre del tubo neural. Hablábamos entonces en algunos momentos, antes de algunas clases, pues en las clases anteriores, cómo ese tubo neural es tan importante para poder formar nuestro sistema general. Entonces hay alteraciones en el tubo neural, en el cierre del tubo neural, que es sumamente importante. Hay entonces alteraciones endocrinas en general, donde hay entonces obviamente pues una neurodegeneración importante, principalmente porque no hay una buena construcción del tubo neural que sí o sí necesitamos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de alcoholismo fetal? Entonces, múltiples áreas del desarrollo, donde entonces vamos a encontrar algunos síntomas que van a repercutir obviamente en lo neuropsicológico del niño. Hay algo conductual que se puede afectar después de ese síndrome de alcoholismo fetal. También hay dificultades en desarrollar habilidades sociales, dificultades en la autorregulación, porque recordemos que también va a afectar ese prefrontal. Muy posiblemente puede generar entonces alteraciones neurocomportamentales, tendencia a no controlar sus impulsos, ser un poco más agresivos, no tener un control de las situaciones. Y hay muchos estudios que han podido entonces demostrar que los cerebros de niños diagnosticados con el SAF, con el síndrome de alcoholismo fetal, tienen primero disminución en el tamaño total del cerebro. Recordemos que esto depende en qué trimestre sea, pues la madre tenga un consumo excesivo, exacerbado de consumo de alcohol, donde puede haber incluso microcefalia. Entonces, no necesariamente tiene que haber microcefalia, pero sí en general hay una disminución del cerebro. Específicamente en qué estructura se ha visto en el cerebelo y en el telencéfalo. Muchas veces han mostrado en esas resonancias cómo el hipocampo no tiene un tamaño comparado con niños control, es decir, niños que nunca han sido expuestos a consumo de alcohol durante ese periodo de gestación. Hay menor tamaño en general en el cuerpo calloso. Sabemos que el cuerpo calloso es una estructura que conecta hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, entonces obviamente va a generar dificultades a nivel de esa capacidad cerebral para agrupar, digamos, las funciones. Este es un estudio que se lo recomiendo, pues que lo lean. Acá es como los niños expuestos, pero a cocaína como tal, niños menores de 5 años y una serie de casos. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, que ahorita también me preguntaban como, bueno, si no es alcohol, sino otra sustancia, ¿qué pasa? Para que entonces lo tengan presente. Vamos a hablar de los psicosíndromes. En general, acá en esos psicosíndromes encontramos un grupo donde están las secuelas psicológicas, las secuelas cognitivas, secuelas a nivel emocional, es decir, secuelas a nivel generalmente psicológico, ya no tanto de corte neuropsicológico, sino psicológico, por eso es psicosíndromes, que tiene que ver con un daño encefálico que es temprano. ¿Cuáles son, digamos, los subtipos de lo que son los trastornos o los psicosíndromes? Primero tenemos trastornos emocionales del comportamiento que son inespecíficos. Y tenemos los síndromes específicos, ya sí, de corte a nivel neuropsicológico. ¿Cuáles son esos trastornos, por ejemplo, inespecíficos? En general, y excluyendo los que tienen daño grave, las pruebas de inteligencia y las escalas evolutivas en los niños con psicosíndromes inespecíficos, pues a causa de un daño encefálico en la primera infancia son normales. Contrario al comportamiento, que por ejemplo va a ser una incapacidad para discriminar lo esencial de lo irrelevante, es decir, un patrón de comportamiento donde el niño pues tiene una conducta en la vida cotidiana o también en esa percepción o en esa capacidad de razonar y en los procesos de abstracción, donde no logra discriminar qué es importante, qué no, qué es lo bueno, qué es de pronto lo negativo. Y también en muchos de esos psicosíndromes que son inespecíficos, podemos ver que el niño tiene gritos, llantos, risas, que son desenfrenados o que se desencadenan fácilmente,
sin ningún tipo de situación presente, es decir, sin situaciones que sean relevantes de la nada. Y en general, por ejemplo, vemos acá una hipersensibilidad a los estímulos. Entonces, hay manifestación como una tendencia a prestar la atención a los estímulos que realmente pues no son como tal normales, en un patrón normal. Hay baja tolerancia también a la frustración, entonces el niño no acepta que, por ejemplo, sea aplazada su propia satisfacción o sus deseos, no tolera perder situaciones, por ejemplo, competitivas. Obviamente esos psicosíndromes no tienen tanta eh, repercusión como los que acabamos de ver, pues como el otro síndrome que acabamos de ver y los que ya hemos visto, pero sí es importante hablar que hay comportamientos importantes en los psicosíndromes que van a tener, obviamente, dificultades. ¿Cuál es el pronóstico en el niño con secuelas de lesión cerebral? Recordemos que lo que hablábamos, por ejemplo, hace unas clases, es que en lo que es los traumas de cráneo, también se pueden generar psicosíndromes. Entonces, el psicosíndrome puede transversalizar diferentes síndromes o diferentes trastornos o cuadros clínicos que lo que hagan es que involucren una alteración psicológica, conductual, generalmente que están asociadas a cuando hay una disfunción a nivel de ese sistema nervioso central. Entonces puede ser secundario a un TEC, secundario a un accidente cerebrovascular, secundario a pues a síndromes epilépticos, secundarios a lo que, al que acabamos de ver, que son el síndrome de alcoholismo fetal. Entonces, secundario, por ejemplo, a esas neoplasias cerebrales, entonces tienen una base neurobiológica que subyace o que recae más bien en una presentación clínica más desde índole psicológica. Entonces, acá es importante también mencionar que en neuropsicología clínica, estos psicosíndromes se clasifican combinando en función del área cerebral afectada, que obviamente es muy importante tener en cuenta el área que se encuentra afectada, la función cognitiva que se va a encontrar comprometida y también, pues, bueno, ya les mencioné que la estructura, pero también qué función cumple esa estructura. Entonces, en general, cuando hablamos del pronóstico y esas secuelas, depende de la estructura. Entonces, y no solamente de la estructura, sino también en ese momento de crecimiento y desarrollo en que se encuentra el niño. No es lo mismo un niño de 2 años o un niño, por ejemplo, que ya tenga 10. Muchas funciones a los 10 años, muchos periodos críticos de ese neurodesarrollo ya están eh, estructurados, por decirlo de alguna manera, pero a los 2 años apenas están en un proceso dinámico de crecimiento. Entonces, cada función cerebral tiene un ritmo diferente, pero sí es importante hablar que en general hay una pérdida o alteración de una función que ya ha sido adquirida. Entonces, el hecho de que ya el niño tenga 10 años y haya adquirido, ejemplo, el lenguaje, lo puede perder, como lo vimos, por ejemplo, ayer en el síndrome de Landon-Kleffer, donde hay entonces una afasia adquirida infantil, bloqueo en el surgimiento de una función en vía de adquisición, es decir, que se bloquea, el niño lo estaba adquiriendo súper bien. Llega un momento donde hay una lesión cerebral, un psicosíndrome, una función en la vía de adquisición y también se puede presentar un déficit en el desarrollo de la función, ya sea por un retraso en esa aparición, lo que sería un retraso en general, o una alteración, desviación en ese neurodesarrollo. Entonces, cuando hablamos de lo que es el pronóstico, eh, acá el pronóstico que puede hacerse con el resultado de la evaluación neuropsicológica en el niño es muy diferente del pronóstico que se puede hacer en el adulto. Eso ya creo que en la primera clase nos quedó muy claro. En el adulto el pronóstico se puede hacer en un tiempo relativamente breve con relación al momento de la lesión. Cuando se trata, por ejemplo, de una patología no progresiva, que mencionábamos entonces que una patología no progresiva es que no aumenta. Por ejemplo, un TEC. Esto se puede hacer a los 6 meses, cuando pues ya ese cerebro tiene, digamos, un proceso de recuperación. Pero en el niño hay una disociación importante entre, o un abismo importante entre el momento de la lesión y la aparición del síntoma.
El síntoma en los adultos puede aparecer inmediatamente o incluso 6 meses, pero en los niños, bueno, y que en el adulto hay una recuperación espontánea, en muchos casos de cierta función cerebral. Por eso, comparar una lesión cerebral de un niño con un adulto no se puede. Podemos hablar de un traumatismo craneoencefálico, pero a pesar de que el traumatismo craneoencefálico puede tener el mismo mecanismo de acción, el mismo nivel de gravedad, recordemos leve, moderado a severo, si fue TEC abierto o TEC cerrado, podemos clasificarlo de manera similar, pero nunca podemos clasificar las alteraciones a nivel neuropsicológico, neurocomportamental y neuropsiquiátrico de un adulto y un niño. Son completamente diferentes los cerebros, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el niño hay un abismo significativo en la lesión y la aparición del síntoma. Puede aparecer incluso mucho tiempo después. Por ejemplo, una lesión prenatal o perinatal en el hemisferio izquierdo, ya sabemos que el hemisferio izquierdo en el 70% de las personas tiene una dominancia hemisférica en el lenguaje, una sintomatología del lenguaje, en el 70% en la mayoría, ¿sí? Pero quizás hasta el momento todo va normal de la función y luego empieza a tener o un retroceso o que ya el niño no avance como debería avanzar. También, por ejemplo, otro síntoma que puede aparecer mucho tiempo después de, pues, o esa disociación, es que hay una falta de conexión entre las áreas, por ejemplo, visuales y las áreas del lenguaje, donde entonces solamente se empieza a manifestar a partir de la edad escolar, donde hay un proceso de lectoescritura. Entonces, por eso es tan importante mencionar este pronóstico en el niño, que va a ser muy variable y que entonces, por ejemplo, supongamos que el niño tuvo un TEC, un traumatismo craneoencefálico, que lo veíamos hace 2 clases, a los 2 años, ¿cierto? Y que el niño tuvo una lesión específica en el área del lenguaje. Recordemos que el lenguaje no es solamente una expresión oral, el lenguaje tiene que ver con muchas características, por ejemplo, entonces entender la postura corporal, pues el lenguaje no verbal, comprender, por ejemplo, la escritura, la lectoescritura tiene todo un proceso intrincado en el lenguaje, entonces puede que el niño de los 2 años no muestre ninguna sintomatología, pero no es sino hasta que ya cumple la edad de 6, 7, 8 años, donde el niño empieza a mostrar entonces lo que decía acá, una disfunción o puede ser un retraso en esa capacidad que el niño va teniendo. Entonces, hay que entender que hay muy poco valor predictivo en esas pruebas de inteligencia en general. Es importante mencionarlo, es decir, mientras que la evaluación en particular es una función específica, puede tener un valor predictivo más alto. Si yo, por ejemplo, a un niño le hago una evaluación neuropsicológica, pues o una batería de inteligencia, que pues puede ser las de las Wechsler, que son como las más usadas y las más conocidas, quizás tenga ciertos sesgos, porque mide ese coeficiente intelectual en general, pero no mide o no hace una evaluación en particular de cada función específica. Por eso una evaluación neuropsicológica debe tener evaluación del coeficiente intelectual, pues ese coeficiente global, memoria, atención, lenguaje, función ejecutiva, velocidad de procesamiento, praxias, noxias, cada uno por aparte. Eso es muy importante. Una evaluación neuropsicológica bien hecha tiene que tener todas las características. Es decir, obviamente uno involucra mucho tiempo allí, pero para poder tener un buen valor predictivo, después, por ejemplo, de un daño cerebral o en cualquier momento, necesitamos esta parte. Por ejemplo, hablando pues como de esto, en esos trastornos de la mirada del recién nacido pueden tener un buen valor predictivo con respecto a la parálisis cerebral. La discriminación digital, por ejemplo, considerada independientemente, pues tiene un valor predictivo sobre futuras alteraciones en la lectoescritura. Entonces, es importante mencionar esta característica también. Bueno, ahora
vamos a hablar. ¿Tienen alguna pregunta hasta, hasta ahora de los temas que hemos visto? Listo. Hablemos entonces de lo que es el módulo de evaluación neuropsicológica, ya que estábamos también hablando de esos factores predictivos. ¿Cuáles son los objetivos en general de lo que es la evaluación neuropsicológica? Entonces, la evaluación neuropsicológica no solamente se debe limitar a esos procesos cognitivos exclusivos, también hay que considerar esos procesos evolutivos, esos procesos del neurodesarrollo, que son importantes, y también las etapas evolutivas en las que se encuentre un niño en relación a otro. También es importante mirar la parte familiar, la parte social y la parte emocional. A veces se le da un poco más de importancia a ese ámbito emocional en los adultos, pero en los niños es sumamente fundamental. Yo les había mencionado, creo que en la segunda clase, que un niño triste no aprende y los adultos tampoco. Es decir, si estamos tristes, si estamos acongojados por algún evento en particular, lo mismo pasa en los niños y sobre todo en los niños que ya tienen obviamente mayor necesidad a nivel, por ejemplo, escolar. Entonces, esos aspectos deben estar afectando todo el desarrollo. Por eso es tan complejo y tan minucioso la evaluación neuropsicológica en los niños y no se debe dar tan a priori, porque están en un proceso de crecimiento donde hay una evolución completa de todas esas partes del cerebro. Debemos identificar varias características importantes. Lo primero, detectar la esfera del rendimiento afectada en el momento madurativo cognitivo, es decir, si un niño, por ejemplo, consulta a los 4 años, porque de pronto no tiene todavía una lectoescritura, pues yo debo entender que no es la etapa para la lectoescritura. Entonces debo tener en cuenta ese proceso madurativo para poder hacer un perfil cognitivo completo del desarrollo del niño. También debo identificar y delimitar una posible lesión cerebral en el niño, cómo afecta su vida cotidiana. Acá es muy importante. Por eso entonces es tan importante ver lo que vimos ahora. Si yo no conozco que la epilepsia, un síndrome epiléptico, me puede generar en un niño una afectación atencional, ¿cómo le voy pues a dar un diagnóstico de trastorno por déficit de atención? Entonces, una cosa sí tiene que ver con la otra en muchos casos, pero que el TDAH es del neurodesarrollo, la falta de atención puede ser secundaria al déficit epiléptico. Entonces es importante identificar y delimitar muy bien. Identificar, obviamente, una desviación del desarrollo típico antes de que afecten otros procesos. Un ejemplo, si yo no tengo un adecuado desarrollo del lenguaje, no puedo entrar a un proceso de lectoescritura. Entonces, ahí es donde yo identifico que el niño tiene una desviación en el lenguaje, en ese desarrollo, puede ser una desviación o un retraso. Si yo identifico que el niño, por ejemplo, a los 7 años no me está leyendo ni escribiendo, pero cuando le hago la evaluación y el niño no tiene una buena capacidad de comprender el lenguaje, es decir, no tiene un lenguaje comprensivo ni expresivo, obviamente el niño no va a tener una buena lectoescritura. Entonces, es importante mencionar que un proceso depende también de otro proceso. Identificar los puntos fuertes y débiles, eso es muy importante, ese perfil neuropsicológico, para poder, obviamente, a la hora de intervenir, porque es que la evaluación neuropsicológica es el punto de partida. Me da un diagnóstico, muy posiblemente, pero también me da o me brinda un punto de fuga para poder hacer una intervención. También me permite conocer esas estrategias y momentos en el que se utiliza, se da eficacia, el tipo y consistencia temporal, estudia tanto factores internos como externos que afectan el comportamiento del niño. Yo les daba un ejemplo, creo que fue el segundo día, que yo les mencionaba que un colega evaluó a un niño que tenía una deprivación psicoemocional. Una deprivación emocional era un niño que estaba pues bajo cuidado de lo que aquí se llama Instituto de Bienestar Familiar. Sé que en otros países puede que le cambie el nombre, pero lo más seguro, pero son instituciones gubernamentales o que también hay pues instituciones privadas que lo que hacen es refugiar a los niños que han sido maltratados.
Entonces, yo ahí puedo mirar cómo es el comportamiento del niño con factores tanto externos como internos. Mirar el grado de motivación del niño a nivel escolar, esa metacognición de sus limitaciones. Hay niños que son muy conscientes en esa metacognición, hacen un análisis de que, bueno, me va mal en matemáticas, me va mal en español, me va mal en tal. Para otros niños que no tienen una conciencia. Entonces, la neuropsicología, esa evaluación neuropsicológica, también la idea es mirar esa conciencia de las limitaciones, porque es muy importante también para mostrar un perfil de dificultades y también conocer esas expectativas familiares y escolares de la neuropsicología, pues como del menú. Esas son algunas preguntas generales que se debe formular para pues para la selección de pruebas. La primera es las demandas del subtest respecto a la entrada, procesamiento y salida de la información están evaluando aquello que se intenta medir, es decir, mirar si las pruebas neuropsicológicas son fiables, tienen una validez. Validez y confiabilidad. En Latinoamérica tenemos, digamos, una gran, gran crecimiento, gran auge de la neuropsicología. Pero ¿qué pasa? De la neuropsicología como neurociencia. Pero ya desde esa selección de pruebas, la validez poblacional va a variar considerablemente. No es lo mismo, por ejemplo, en las pruebas neuropsicológicas, utilizar baremos estadounidenses o baremos alemanes a un baremo latinoamericano, al menos, por ejemplo, en Colombia. La mayoría de los baremos que nosotros usamos son o chilenos o mexicanos, porque pues aquí en Colombia muy pocas pruebas neuropsicológicas han podido tener, digamos, una validez en cuanto a esa parte de la baremación. Entonces eso es muy importante, igual hacer una cultura similar a la de nosotros. Entonces es muy importante esto en la validez. Si el subtest tiene las características técnicas adecuadas para evaluar el proceso en el que estoy interesado, entonces validez del contenido. Si yo quiero mirar la atención, yo no puedo, por ejemplo, usar solamente una prueba de memoria, porque obviamente, como les mencionaba, la atención es la antesala de la memoria. Si yo no presto atención, no memorizo, pero no es una validez propia del contenido que yo quiero mirar, de ese constructo o proceso neuropsicológico específico. Si el niño ha utilizado una estrategia en concreto, es decir, si el subtest está evaluando algo diferente por este motivo, que es la sensibilidad, también hay mirar la relación terapéutica, hacernos esta pregunta. ¿De alguna manera ha podido afectar los resultados? También es autorregulación del comportamiento del niño antes de la prueba, durante la prueba o incluso después de resolver la prueba como tal. Es importante, muchos niños llegan llorando a los consultorios, sobre todo los que les gusta pues atender a niños más pequeños, porque pues se sienten confundidos, no saben a qué van, entonces eso es muy importante. Primero tener la conducta antes, durante la prueba y después para saber ese rendimiento, cómo es la autorregulación emocional del niño y también la variable ambiental, que es muy importante. No es lo mismo hacer una evaluación en un lugar tranquilo, sosegado, donde no existan muchos estresores o muchos ruidos alrededor, en comparación con hacer una evaluación, por ejemplo, en un parque. No es el lugar. Entonces, aquí es mirar muy bien esa variable ambiental y no solamente eso. Si el niño, por ejemplo, antes de la evaluación tuvo un castigo, cómo va a entrar el niño, por ejemplo, a la evaluación. Entonces, esas son recomendaciones que a veces pasan como por obvias, pero que son importantes. ¿Cuáles son las posibles hipótesis explicativas en función de las conductas observadas? Entonces, por ejemplo, tenemos una conducta manifiesta y una posible hipótesis explicativa. Si, por ejemplo, el niño tiene una persistencia de estrategias no eficaces, puede tener déficit en la memoria de trabajo, puede tener una falta de supervisión de la conducta que sea adecuada, o el niño tiene un déficit en esa capacidad de inhibir una respuesta que es inadecuada. Si el niño, por ejemplo, tiene interrupciones, entonces que hay sucesivas interrupciones durante la evaluación,
Puede ser déficit en la inhibición de respuesta en niños que no hacen toda la tarea, sino que hay muchísimas interrupciones. Puede tener distractores internos, entonces muchos pensamientos, una conciencia muy baja de ese déficit que tiene lo que les mencionaba ahora de lo que es la meta cognición, ese saber cómo es el rendimiento en las tareas, saber si, por ejemplo, yo, por ejemplo, lo que hago es siempre preguntarles a los niños, si voy a evaluar un constructo neuropsicológico, lo que hago es decirles, bueno, ¿cómo te consideras tú a nivel de la memoria? Si el niño no sabe qué es memoria, le explico. Pero así, o le pregunto, ¿cómo eres tú para escribir y leer? Así yo me doy cuenta y no estoy utilizando, por ejemplo, una prueba neuropsicológica, sino más bien un análisis clínico, que es muy importante. El lenguaje, entonces mirar si hay lenguaje externo durante la ejecución del subtest, entonces economizar recursos cognitivos, ver la percepción de dificultades del subtest, un lenguaje como las autoinstrucciones para mejorar el rendimiento del test. Muchos niños, por ejemplo, tienen una habilidad y es, por ejemplo, en las habilidades de memoria, ellos mismos tienen un lenguaje de autoinstrucciones para mejorar su rendimiento. Son cosas que también se deben evaluar. Vamos a hablar entonces de la selección de pruebas para la creación de un protocolo de evaluación neuropsicológica. Es importante mencionar que son de administración únicamente clínica, es decir, solo los profesionales pues, eh, que tienen el permiso en cada país solo son los únicos que deben utilizar las pruebas, no solamente por las pruebas en sí, sino también por el análisis clínico que requieren. Una prueba es solo un instrumento. Yo siempre digo algo y es una analogía. Yo puedo tener un martillo, que el martillo en la analogía sería la prueba, pero quien utiliza adecuadamente el martillo es la persona, ¿sí? Es el constructor, por ejemplo. Y puede que yo no sepa, puede que yo crea que sé utilizar un martillo, pero muy posiblemente me pueda lastimar o no lo pueda hacer de manera adecuada. Y lo mismo pasa con las pruebas neuropsicológicas. Son solamente un instrumento, pero quien utiliza el instrumento es la persona para moldear muy bien, pues como es esa parte, y también hacer un análisis. Entonces, muy posiblemente una prueba me arroje un puntaje, pero es cómo interpreto yo ese puntaje para poder entonces entender cómo está ese procesamiento o en general ese funcionamiento en general. Vamos a mirar las pruebas entonces o las baterías neuropsicológicas y evaluación del desarrollo cognitivo. Como obviamente pues son baterías neuropsicológicas y pruebas neuropsicológicas de uso clínico, solamente las vamos a nombrar, no vamos a ahondar obviamente pues en las pruebas. Vamos a ver esta parte del video del desarrollo cognitivo de Piaget. Se los voy a enviar. Bueno, en las baterías neuropsicológicas de evaluación de lo que es el desarrollo cognitivo, tenemos unas edades de aplicación específica. Es decir, no todas las aplicaciones, no todas las evaluaciones neuropsicológicas, pues van a aplicar a todas las edades. Por ejemplo, eh, para de los 3 a los 16 años tenemos la NEPSI 2, el cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, que sería el Comanim, ya están en una versión mucho más avanzada, que están en Comanim 2, de 3 a 6 años, la escala de inteligencia de Reynolds y el test de inteligencia breve de Reynolds, que sería pues también el RIAS y el RIS, de los 3 años, la escala Wechsler de inteligencia, que serían todas las baterías, la WIPSI, ya la WIPSI está actualizada, ya no está la 3 sino la 4 de los 2 años y medio a los 7 años y 3 años. Esta, por ejemplo, WIPSI, que va desde los 7 años hasta los 3 años, es importante tener en cuenta que pues la Wechsler WISC, que es a partir de los 6 años, también abarca, entonces digamos que hay una preferencia también mayor más por la WISC cuando hay una sospecha de un buen desarrollo cognitivo. De la escala Wechsler de inteligencia para niños, que es la que les decía esta WISC, ya está la 5, la 4 ya no se usa, que va desde los 6 años hasta los 16 años
y 11 y 16 años y 11 meses. Y la escala no verbal es para niños que pues realmente no tienen un lenguaje pues como tal estructurado, que es no verbal, Wechsler, y la escala del desarrollo infantil, que va de un mes a los 6 años. Vamos a hablar primero de la NEPSI. Entonces, en relación a la NEPSI, que es la primera que vamos a ver, recordemos que acá están como pues, resumidas, vamos a hablar de la NEPSI, es una evaluación que evalúa esa parte principalmente, ese desarrollo a nivel cognitivo. eh, en el material no está la NEPSI, pues no están las pruebas neuropsicológicas porque se compran, es decir, cada prueba cuesta alrededor de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. La Wechsler creo que está en ese momento en 5.500.000, no estoy muy segura, hace ya tiempo pues como la adquirí. Entonces empieza desde 3 años y 16 años y la aplicación es completamente individual. Es una duración aproximada de 45 minutos, aunque puede tardar un poco más. En general, la NEPSI pues es una de las baterías neuropsicológicas más usadas en la evaluación de niños y adolescentes. Principalmente está diseñada para medir gran habilidades cognitivas, gran cantidad de habilidades cognitivas, pero también hay habilidades a nivel emocional. Como les digo, desde los 3 hasta los 16 está enfocada en detectar esas dificultades en el desarrollo neurológico. Aunque se utilizan los 16 años como tal, pues no es como tan común porque ya a los 16 años hay otras pruebas un poco más estructuradas para ellos. Pero igual tienen un largo tiempo pues como en edades. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo es identificar esas áreas de fortaleza, pero también áreas de debilidad en el desarrollo neuropsicológico para obviamente pues apoyar un diagnóstico de un trastorno que sea neuropsicológico, neuropsiquiátrico, del desarrollo del aprendizaje y orientar intervenciones que sean un poco más específicas. Entonces, ¿qué dominios específicos, pues, o qué mide específicamente en cuanto a los dominios diferentes de la NEPSI? Acá, bueno, antes de entrar a esto, miren, por ejemplo, todos los materiales. Entonces están los cubos, muy similares a los cubos que podríamos utilizar en la Wechsler, solamente que en la NEPSI son cubos completamente rojos, todos. Acá está entonces todo el material. La idea entonces o el objetivo principal de la NEPSI es primero evaluar, un primer dominio que evalúa son las habilidades a nivel de función ejecutiva y atención. Entonces evalúa habilidades como la atención sostenida, como la atención selectiva, la capacidad inhibitoria, que ya sería una función ejecutiva, la planificación, el lenguaje también, estudia el lenguaje, entonces explora esas habilidades lingüísticas como la comprensión, la producción, el procesamiento del lenguaje y pues realmente acá también funciones a nivel sensorial y motor. ¿Qué mide en cuanto a las habilidades sensoriales y motoras? Analiza la coordinación motora, el procesamiento somatosensorial, también mide ese procesamiento visoespacial, que es muy importante en ese neurodesarrollo, entonces la percepción, la capacidad de razonamiento visoespacial, y cada uno de ellos tienen pues como unas pruebas específicas para esto. Mide también la memoria del aprendizaje, entonces mide esa capacidad de memoria verbal y no verbal. Entonces, la cognición social, como les menciono, también se evalúa con la NEPSI. Se centra en ese reconocimiento emocional y habilidades de la teoría de la mente que son importantes utilizar. ¿Cuál es la utilidad clínica en general de lo que es la NEPSI? Nuevamente entonces diciendo esta parte de los materiales. Mide ese empieza a identificar trastornos como el déficit de atención, hiperactividad, trastornos en la lectura, que sería un trastorno, pues recordemos que esto acá igual tiene 32 subtest, que ya se les había mencionado, el autismo, porque tiene también la teoría de la mente, la discapacidad auditiva, alteraciones emocionales y un retraso a nivel cognitivo. Les voy a mandar entonces un video complementario para que lo puedan entonces tener. Hay otro que es el cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, como ANIN,
que pues también vamos a ver que está el Cumanín, que es el cuestionario de madurez neuropsicológica infantil, y el Cumanes, que es el cuestionario de madurez neuropsicológica específicamente para preescolares. Entonces, hay que tener en cuenta estas dos diferencias. Cumanín, que va de los 3 a los 6 años, y de los preescolares, pues o escolares, que son un poco más para niños pues de más edad, que va de 7 años a 11 años. Ambas son en papel, pues son en papel y lápiz que también hay que tener en cuenta. Entonces, el Cumanín, que como les mencioné, pues el Cumanín es principalmente para pues edad infantil de 3 a 6 años, ese es el límite o ese es el rango. Acá tenemos que tener en cuenta algo importante y es que, bueno, y no les mencioné, bueno, la utilidad, creo que sí, ya les mencioné la utilidad clínica de la NEPSI. En general, el Comanin, entonces, es un cuestionario de madurez neuropsicológica, pero en la etapa infantil de 3 a 6 años es una prueba que es ampliamente utilizada en el ámbito clínico, pero también en el ámbito educativo para poder evaluar ese grado de madurez neuropsicológica en los niños. Es decir, tiene alta sensibilidad en ese aspecto. Mira retratos en el neurodesarrollo neuropsicológico, ofrece también una visión integral de ese neurodesarrollo a nivel general, cómo es el desarrollo entonces en esa parte de pues, de muchas áreas, principalmente, por ejemplo, el lenguaje articulado. Las áreas de evaluación de lo que es el Cumanín, entonces, van a estar más relacionadas con 7 escalas principales y 2 pruebas que vienen como pruebas, pues, digamos lo que complementarias. Entonces, recordemos que estamos hablando es del Cumanín. Ya vamos para el Cumanis. Pero primero el Cumanín, pero la idea es que les presento acá para que ustedes vean ese paralelo. Entonces, en relación al Cumanín, tenemos la primera es que mide el lenguaje articulado, evalúa esa claridad, esa precisión del habla en el niño, esa capacidad para producir fonemas de manera correcta. Es importante para detectar problemas o alteraciones más relacionadas como las dislalias, el retraso pues, en el lenguaje en general. Mide también un lenguaje que es comprensivo, recordemos que eso es el área entonces del lenguaje, pues el lenguaje articulado, el lenguaje comprensivo, mide esa capacidad para comprender órdenes, instrucciones, vocabulario, instrucciones complejas ya a la edad de 3 años, relacionado entonces con problemas con la comprensión verbal, si el niño comprende o no comprende. Mide también la coordinación visomotora. Entonces, miren que va siendo muy completa, explora esa capacidad para coordinar movimientos finos, la escritura, el dibujo, por ejemplo, algo que habíamos mencionado, la coordinación visomotora, aunque como tal el Comanín no se enfoca en ver la lateralidad, ya se puede ver un poco a nivel, pero a nivel de observación clínica, si el niño a los 3 años ya está empezando a tener una lateralización. Importante mirar, por ejemplo, la disgrafia, en este caso ya alrededor, por ejemplo, de los 6 años. Y en cuanto a la motricidad, puede evaluar, por ejemplo, el desarrollo motor grueso, el desarrollo de habilidades del control postural o más bien el control corporal. Y es una ayuda, no me da como tal un diagnóstico de problemas de coordinación y equilibrio, pero sí es una ayuda para mide esa estructura espacial, la memoria también, entonces mide en cuanto a la memoria esa capacidad de retener, de evocar tanto material verbal, entonces mide esa capacidad de problemas básicos y establecer relaciones lógicas. Bueno, es una prueba realmente muy completa en cuanto a muchos ámbitos. Y yo les mencionaba entonces que también hay como una especie de 2 subpruebas que son complementarias. Las 2 pruebas complementarias no son muy usadas en neuropsicología porque es más como en el esquema corporal, es decir, mirar cómo explora ese conocimiento, pues cómo el niño conoce su cuerpo, cómo identifica sus partes de cuerpo, tanto en él como en los demás. Ahí se puede mirar si conoce izquierda, derecha. Eh, es muy importante para la conciencia corporal, pero aunque, pues, como les digo, no es una prueba que se utiliza como tal. Luego tenemos las escalas de inteligencia Reynolds y el test de inteligencia breve de Reynolds, que sería el RIAS y el RIS.
Sí, es una prueba fácil de aplicar. Tanto el Kumanin, como el Kumanin, perdón, como el Kumanis. Ahora vamos para esa escala de inteligencia REIN. En general, las escalas de inteligencia pues son constructos para mirar cómo es esa parte del coeficiente intelectual. Hay unas que son más sensibles a otras, pues, a ciertas características de la población. Por ejemplo, muchas veces el Reynolds o pues el RIAS o el RIS se usa más para una detección o cuando uno sabe que de pronto el niño o la niña va a tener dificultades a la hora de comprender las instrucciones quizás un poco más complejas que trae la Wechsler. Entonces, ahí es donde uno mira como esa parte de qué herramienta utilizar. Igual sigue siendo una herramienta ampliamente utilizada, quizás no tan utilizada como las de la Wechsler, que son como pues, las más utilizadas, pero en general también mira esa capacidad de evaluar capacidades intelectuales de memoria, tanto en niños, adolescentes, pero también en adultos. Entonces es muy reconocida pues esa escala de inteligencia Reynolds para niños, que es el RIAS como tal, porque tiene pues mucha capacidad para aplicar, mide esas habilidades a nivel cognitivo en general, pues también tiene flexibilidad en contextos clínicos y educativos. El rango de edad entonces empieza a partir de los 3 años y va hasta los 94 años. Solamente esta, es decir, la Reynolds como tal, RIAS y RIST, aplica pues para 94 años. Muy breve, 20 a 30 minutos aproximadamente la versión completa. Entonces, por ejemplo, la versión incompleta sería mucho más pequeña. Y hay un formato donde incluyo pues como subpruebas verbales como no verbales para poder evaluar diferentes dominios. Como una ventaja es la facilidad y el tiempo. Mientras que, por ejemplo, con una escala Wechsler nos podríamos demorar completa, obviamente. Nos podríamos demorar 3 horas, 2 horas y media, obviamente eso depende del rendimiento de cada paciente. Acá nos podemos demorar máximo 30 minutos. Entonces acá es fácil, es muy fácil la interpretación, a veces no es tan dependiente de tareas de papel y lápiz, lo que hace que las personas, por ejemplo, que tengan dificultades motoras, tengan mayor acceso. ¿Cuáles son los dominios evaluados de el RIAS? Los dominios que evalúa, pues van a mirar principalmente o van a estar centrados principalmente en lo que son, por ejemplo, la atención, bueno, primero la inteligencia verbal, ¿cierto? Que es, de hecho, es muy similar, por ejemplo, a lo que podemos ver en el índice de comprensión verbal de la Wechsler. Entonces, acá la inteligencia verbal, que se mide como una IV, acá evalúa habilidades relacionadas con el razonamiento verbal, la comprensión de lenguaje, eh, muchos ámbitos pues, que les menciono. Y también es importante entonces destacar que cada una de las pruebas, por ejemplo, estas, las adivinanzas, las analogías verbales, evalúa lo que les menciono, la inteligencia verbal. Y también hay otro tipo entonces de dominios que va a evaluar las RIAS. Por ejemplo, la inteligencia no verbal, que sería un razonamiento un poco más abstracto, habilidades de resolución de problemas que no dependen del lenguaje. Entonces eso es muy importante como la inteligencia no verbal. Eh, no, Yamile, cuando se aplican pruebas neuropsicológicas, Yamile nos pregunta, para las personas que también ven en diferido. Cuando aplicamos estas pruebas, ¿se hace necesaria una imagen acerca del cerebro para saber qué área es afectada? No. Realmente las neuroimágenes son complementarias, sería óptimo para saber realmente cómo es la estructura. Pero como un requisito para aplicar las pruebas neuropsicológicas no se hace necesaria una neuroimagen. Realmente no. No es un requisito, pero sí sería como pues un plus que podríamos tener, aunque realmente nunca se tiene. ¿En qué iba? Ah, bueno, creo que iba como en la memoria, en la inteligencia no verbal. Bueno, entonces el razonamiento abstracto, la habilidad de la persona, en ese caso, como les digo, de 3 a 94 años para resolver problemas que no dependen solamente de la inteligencia a nivel verbal, porque
por ejemplo, hay niños que no tienen una inteligencia verbal, pero su inteligencia no verbal para resonar pues cosas, aspectos abstractos, problemas que realmente no dependen del lenguaje, esa parte de la percepción, el razonamiento deductivo, son importantes también medirlos. Y también la memoria. Entonces acá la capacidad de retener, de manipular una información, eh, me da entonces varios índices como el coeficiente intelectual compuesto, el cociente intelectual verbal específico, el cociente intelectual no verbal y también un índice de memoria a nivel no verbal. En general, pues lo que es esta prueba tiene muchísimas ventajas. Realmente, como les menciono, pues están diseñadas desde modelos neuropsicológicos psicométricos, donde obviamente vamos a tener bastantes pues, habilidades. El RIST es una versión, pero abreviada del RIAS. Entonces, el RIAS es la versión completa, que de todas maneras sigue siendo muy corta, de 30 a 40 minutos como máximo. Y el RIS es la versión, pero más corta, más abreviada, igual sigue teniendo pues obviamente una muy buena capacidad para medir algunos constructos neuropsicológicos, tanto educativos también. El RIS sí es un poco más bien de tamizaje, ¿sí? Es decir, el RIAS es más completa, el RIS es más de tamizaje, es decir, cuando no hay suficiente tiempo y se quiere medir cómo está a nivel, por ejemplo, de eficiencia a nivel cognitivo, se procede a usar, por ejemplo, el RIST, pero sí el RIAS es más completo. Acá igual en el RIST tenemos, por ejemplo, varios componentes, es decir, el RIS usa subpruebas, pues dos pruebas extraídas de ese RIAS, que es el RIAS más completo, para evaluar áreas, por ejemplo, hay uno que es adivina qué, que pues es una subprueba que evalúa el razonamiento verbal y el conocimiento pues a nivel general y mide cómo ese vocabulario en los niños está, cómo está la capacidad para comprender conceptos, el razonamiento más a través del lenguaje. Pero también está otra subprueba que se llama el extraño. Ahí mide pues como una representación de la inteligencia no verbal, lo que entonces en el RIA sería un coeficiente de la inteligencia no verbal. Acá hay tareas de clasificación, de resolución de conflictos, visuales principalmente, que no requieren pues como habilidades lingüísticas, pero como les menciono. Más bien, el RIAS, perdón, el RIST, tiene una ventaja, es rápido, es muy eficaz, es aplicable realmente porque es que se administra a población diversa en diferentes rangos de edades, niños, adolescentes, adultos y personas mayores, porque como les digo, tiene un punto de corte en los 94 años y es muy corto, realmente no extiende los 20 minutos y realmente es un complemento clínico. ¿Qué pasa o qué desventajas tiene? Una desventaja del RIST es que es muy breve, entonces de pronto muchos componentes que se podrían haber evaluado en el RIAS de pronto quedan por fuera porque pues no es como la prueba completa. Otro es el NeuroKit, que es una evaluación neuropsicológica rápida para niños, niñas que va de los 3 años a los 7 años. La duración este sí que es muy breve, aunque sigue siendo un tamizaje, es decir, es una evaluación neuropsicológica, pero es más bien un tamiz, porque el NeuroKit no me da como tal un diagnóstico, es decir, el NeuroKit es para niños, o más bien no, para niños no, para personas o evaluaciones neuropsicológicas que requieren mucha fugacidad, es decir, que sean rápidas. Entonces no es como la más usada, principalmente ¿por qué? Porque la administración sigue siendo individual, duración 10 a 15 minutos, la aplicación, como les digo, va de 3 a 7 años, es decir, en esa parte de la etapa del neurodesarrollo infantil, pero hay algo muy importante y es que en el NeuroKit pues como tal es una batería, sí, es integral, sí,
pero una característica es que realmente no es tan amplia en cuanto a las áreas evaluadas. Por ejemplo, hay áreas evaluadas específicas que miden la atención, el control inhibitorio, la memoria y el aprendizaje, el lenguaje, pero como tal no me da una puntuación normativa de un coeficiente intelectual. Un uso clínico general, pues para el NeuroKit, de hecho, bueno, acá les pongo como las pruebas que son lenguaje articulatorio, tiene 10 ítems, entonces como tiene 10 ítems, el puntaje máximo son 10 puntos. La tarea que debe hacer acá es repetir palabras con cierta dificultad creciente. La verdad, así pues como neuropsicóloga o en la práctica clínica, no es mi, no es mi prueba neuropsicológica a primera elección de niños de 3 años. Yo, por ejemplo, no la uso en niños de 7 años, porque para niños de 7 años hay otras pruebas que quizás son igual de rápidas, pero un poco más eficaces. Entonces, sí, el NeuroKit es exquisito, pues como prueba neuropsicológica, pero no es como la prueba más utilizada. Porque, como les digo, a pesar de que es una batería neuropsicológica, podría ser más utilizada desde el ámbito más de tamizaje. Igual mide diferentes características y los resultados, como les digo, no me da un diagnóstico como tal, pero sí me permite mirar una posibilidad del rendimiento de medio a alto, si hay puntos débiles o puntos fuertes en cada niño. El NeuroKit entonces trae el manual, traen pues unas fichas donde el niño, por ejemplo, en esta tarea debe denominar, debe nombrar, entonces pulpo, fuente, lavadora, zeta o hongo. Muchos niños dicen zeta, otros niños dicen hongo, es válido ambas. Bandera, trébol, bueno, helicóptero. Entonces miren que va subiendo la complejidad. Por ejemplo, para un niño de 7 años, que obviamente ya está escolarizado, es un niño que tiene mayor rendimiento, esta tarea quizás no va a ser tan útil, va a ser muy fácil para ellos, obviamente dependiendo del contexto. Entonces, la idea es mirar siempre a quién le corresponden las pruebas. Algo que siempre creo que a lo largo pues de la práctica clínica me ha permitido como aprender es lo siguiente. Aunque las pruebas, por ejemplo, puedan tener sensibilidad de 3 años a 7 años, en este caso, no toda prueba va a ser igual de eficaz. Hay que evaluar antes de elegir las pruebas, por ejemplo, primero, el contexto del niño. Segundo, la, pues, la percepción clínica previa a un diagnóstico, pues o a la aplicación de las pruebas. Y tercero, obviamente, el nivel de escolaridad. Hay niños que, por ejemplo, a los 7 años todavía no han iniciado su periodo escolar, por X o Y motivo, pero no los han iniciado. Entonces, digamos que sería un poco más fiable ese NeuroKit en niños de 7 años que por X o Y razón no han iniciado su periodo escolar, porque es un poco, digamos, más sensible. Pero un niño que ya tiene 7 años, está en primero de primaria o segundo de primaria, quizás este NeuroKit no sea lo suficientemente sensible para medir las dificultades. De todas maneras, es muy buena, pero sí, como les mencionaba, antes de iniciar cualquier evaluación neuropsicológica o hacer todo un protocolo neuropsicológico, evaluar muy bien el perfil del paciente. Otra es la escala del desarrollo de Merrill, que es MP, revisada, donde va del año a los 78 meses, es decir, 6 años y 6 meses, 6 años y medio. Es una aplicación individual, las anteriores también han sido de aplicación individual, una duración un poco más amplia, de 1 hora a 90 minutos alrededor. Es una prueba que de todas maneras eh, es ampliamente utilizada. Mide entonces entre lenguaje, cognición, motricidad, conducta adaptativa, el autocuidado, que por ejemplo en muchas pruebas olvidan también mirar el autocuidado, y el desarrollo social y emocional. Por ejemplo, hasta ahora la única prueba que hemos hablado, que ha mencionado, pues o que ha tratado como de evaluar ese desarrollo socioemocional ha sido la NEPSI, que la NEPSI tiene un apartado
de la teoría de la mente. Pero miren que, por ejemplo, ni el Kumanin, ni, ni la RIAS, ni la RIS tienen lo que es el autocuidado y el desarrollo socioemocional. Más bien son pruebas como externas que se utilizan obviamente para complementar muy bien la evaluación, pero como tal dentro de la prueba no lo tienen. Mientras que esa escala del desarrollo de Merrill sí lo tiene. Entonces, facilita obviamente un índice no solamente de las habilidades cognitivas, sino también del desarrollo en general del niño. Es una batería que tiene pues tiene escalas principales de cognición, de motricidad y lenguaje receptivo, tres escalas importantes. Y tiene pruebas complementarias que ya serían para evaluar otros procesos neuropsicológicos, como cuál, la coordinación visomotora, la memoria, la velocidad de procesamiento. Es una escala donde permite también mirar ese neurodesarrollo temprano. Los cuestionarios también para padres, la idea es que los padres pues se les brinde el cuestionario, se les explique cómo se hace el proceso y el padre de familia lo que hace principalmente es llena el formulario, mide, pues también pone ahí como una información de lo que el papá percibe, pues papá y mamá o cuidadores perciben, entonces cómo está el lenguaje expresivo en diferentes contextos, en la casa, en el colegio, donde los primos o donde los tíos, cómo es el desarrollo socioemocional, si el niño es un poco más tímido para poder interactuar. Entonces, realmente es muy completo. Luego tenemos la evaluación neuropsicológica infantil, la ENI2. La ENI2 es una batería neuropsicológica, esta sí es un poco más larga, pero a mí me encanta la ENI. Primero porque mide habilidades más académicas. Obviamente, pues acá también se mide la memoria, cómo está la atención, la velocidad de procesamiento y funciones ejecutivas. Pero me encanta la ENI cuando, por ejemplo, llegan niños a consulta que tienen un motivo de consulta principal y son dificultades a nivel escolar, a nivel, por ejemplo, de pues que de pronto no están leyendo bien o que no aprenden. Bueno, la ENI es muy completa, el propósito siempre de la ENI es analizar cómo es ese neurodesarrollo en población infantil y lo que más me gusta es que es en población infantil hispanohablante, principalmente porque miren las personas que fueron pues los creadores de la prueba, entonces está Freddy Ostrowski, que no sé, creo que la última vez como que leí sobre ella, estaba viviendo en la Ciudad de México, no sé si pues todavía estará allá, Alfredo Ardila, Mónica Rosselli y Esmeralda Matute. Entonces son personas que conocen el ámbito pues del desarrollo latinoamericano. Yo les mencionaba ahora, es muy diferente una persona latinoamericana evaluada con pruebas latinoamericanas a otra persona que es latinoamericana, pero que es evaluada por baterías que no están baremizadas en Latinoamérica. Entonces es importante tenerlo muy presente. En general, el tiempo de aplicación es un poco largo, 3 horas. ¿Qué es la ventaja? Que no tienes que utilizar todas las 3 horas. Si tú quieres mirar específicamente las habilidades construccionales, el lenguaje, las habilidades metalingüísticas o quieres mirar solamente la atención, lo puedes hacer. Porque como tal, mide prueba por prueba, habilidad por habilidad. Entonces es una ventaja. Pues al principio uno diría 3 horas es mucho tiempo y en muchos casos, por ejemplo acá pues en Colombia, no sé si en toda Latinoamérica tendrá el mismo, eh, pues la misma dificultad, pero eh, a veces dan 2 horas o 2 horas y media de aplicación de pruebas. Entonces tú tienes que ser como muy eficaz en qué prueba utilizar. En general, ¿qué trae? Trae una libreta de estímulos que pues la tapo pues como la parte de la hoja de respuestas. Trae dos libretas de estímulos y también trae unas tarjetas de categorización muy similar a lo que sería la prueba de clasificación de Wisconsin, de tarjetas de Wisconsin, y trae también una pirámide de México, que la pirámide de México lo que nos va a permitir es saber o conocer cómo es esa función ejecutiva. Miren acá, entonces esta es la libreta de puntajes de la evaluación neuropsicológica infantil ENI.
Es un poco larga realmente, son varias hojas, pero como les digo, si solamente se quiere mirar cómo está la marcha o cómo está, por ejemplo, la coordinación visomotora o alguna otra prueba específica, se pueden imprimir. No hay problema, pues, no hay problema que se utilice, por ejemplo, toda la prueba o no. Entonces, así es el ejemplo de cómo podría ser esa libreta de puntajes. Adicional a esta libreta de puntajes, trae también otra libreta, cuando tú pues, adquieres la prueba, otra libreta de signos blandos, donde está entonces pues como adición dicótica, lo que ya habíamos mencionado, la lateralidad. Entonces, así más o menos es como se vería esa parte de la libreta de puntajes. Ah, miren, no sabía que la tenía acá. Esto es, entonces la libreta de puntajes es esta, sí, y la libreta de signos neurológicos blandos, donde dice la marcha, la agudeza, la visual, agudeza auditiva, agarre de lápiz, cómo está su articulación. A veces no se hacen este tipo de evaluaciones que es muy importante antes, si el niño tiene problemas de visión, si el niño tiene una buena capacidad a nivel auditivo. Y esta es la pirámide de México, donde pues son 4 bloques, el rojo es el más grande, luego le sigue el blanco, luego le sigue uno que es verde, que es el más pequeño, para mirar principalmente pues la evaluación neuropsicológica infantil, específicamente en la función ejecutiva. Eh, Necesitamos cronómetro, reloj, pues una grabadora, porque hay un aspecto donde el niño entonces debe hacer una lectura en voz alta y tú debes copiar exactamente lo mismo que el niño dice y en la velocidad y con el ritmo y las equivocaciones, entonces se necesita luego para revisar la grabación un color rojo, un cubreojo, sobre todo para esa parte de los signos neurológicos blandos y para la parte de percepción auditiva, donde el niño la idea es que no te vea pues a ti hacer una articulación de la palabra, un peine, una cuchara, también para esa parte visoperceptual, táctil, de la percepción áptica, también borrador, bueno, ¿cierto? Un anillo por lo mismo, una pelota pequeña de 3 centímetros, son como materiales más para algunas pruebas. En general, la idea es que, pues yo me encanta esta evaluación neuropsicológica infantil, también es una batería muy completa. Acá les dejo, por ejemplo, una, un estudio, igual sigue siendo de Rosselli, de Matute, de Ardila y otros colaboradores que han hecho entonces diferentes estudios normativos específicamente para la población colombiana. Hay otros estudios como para la población peruana, sé que hay otro para la población chilena. De hecho, entonces, miren que es una prueba, por ejemplo, infantil, que es muy sensible para la población latina. Es decir, a veces es muy difícil encontrar pruebas que sean sensibles específicamente pues para nuestro modelo cognitivo, que realmente el modelo cognitivo de un latinoamericano, de un europeo, de un estadounidense, pues América del Norte, es muy diferente. Nuestro procesamiento es muy diferente. ¿Por qué? Por la genética, por también el ambiente en el que estamos, la epigenética, es decir, hay una capacidad diferente. No es que sea unos mejores que otros. Puede que sí, puede que no. No me refiero a eso. Me refiero es que tenemos una mirada muy diferente de las cosas. Vamos a ver la evaluación de la atención. Entonces, algunas pruebas que están, lo que ustedes vieron es como para mirar en general las pruebas o las baterías, pero vamos a ver pruebas específicas atencionales. Entonces tenemos pruebas, así como veíamos en las otras, en las generales, pruebas, por ejemplo, como el test de atención de 2, que es para mayores de 8, test de percepción de diferencias revisado, que es el CARAS, que va de 6 a 18 años, test de palabras de colores y el STRUP, que realmente es muy amplio, de 7 a 80 años, no es tan específico como tal para niños o adolescentes, pero que sí cambia la baremación. No es lo mismo, pues, como yo les digo, un niño de 14 a un niño de 3 años, como a un señor de 80 años. Desde 5 dígitos, que es el FDT, que es para mayores de 7,
Está un test de atención sostenida en la infancia que va de 6 a 11 años, test aula que va de 6 a 16, es decir, pues también incluye los adolescentes, Conners Performance 2 y el test de discriminación visual simple de árboles que se llama Divisa, que va de 6 a los 12 años. Vamos con el primero, con la prueba de atención o el test de atención de 2. Así se vería el test. Entonces es muy importante esto, acá sí es muy importante, nuevamente igual la prueba, pues la hoja de respuestas lo menciona, por favor, no escriba nada en esta franja azul o pueden validar su ejercicio. Es decir, también pues le da como una instrucción al paciente. Entonces acá en el test de 2 es una prueba selectiva, de atención selectiva, pero también atención sostenida. Lo que debe, bueno, como les menciono, a partir de los 10 años es una aplicación entre 8 a 10 minutos aproximadamente, es individual o colectiva, colectiva solamente en, en un ámbito de investigación. Así se vería como tal la, la prueba neuropsicológica y es una prueba de cancelación en la que se mide también no solamente atención, sino velocidad de procesamiento, que obviamente pues también juega un papel relevante en la atención. Tiene esa hoja de estímulos que ustedes están viendo en la pantalla, está formada por 14 líneas para abajo, como lo ven ahí, y 14, y perdón, y 47 caracteres. La tarea es que el niño debe mirar atentamente de izquierda a derecha y marcar la D, solo la D. Miren, por ejemplo, que ustedes tienen ahí una P, una B, una D, una Q también en muchos casos. No la encuentro por acá, pero bueno, hay P. Y la idea es que el niño solamente debe marcar la D que tenga dos rayitas. Por eso se llama D2, porque solo la D que tenga dos rayitas, que pueden estar ubicadas una arriba y una abajo, dos arriba o todas las dos rayitas abajo, pero siempre una D que tenga dos rayitas. Las demás combinaciones como la D con una sola rayita o la D con pocas rayitas, pues, o la letra P incluso, se consideran distractores y obviamente es una prueba compleja, por lo tanto, se van a marcar como un error. ¿Se dispone de qué? Se dispone de 20 segundos para completar cada una de las líneas, entonces por eso es tan necesario un cronómetro. Si les voy a acercar un poco la prueba, entonces miren, por ejemplo, acá, bueno, no puedo marcar, pero sí voy a utilizar el cursor. Por ejemplo, bueno, no se puede usar el cursor y a la vez ampliar la presentación, pero miren entonces, por ejemplo, acá. Esta D, ¿valdría o no valdría? Según lo que ustedes ven. Les voy a ampliar la diapositiva. La primera valdría o no. Ah, bueno, sí, me ven la manito. ¿Valdría o no valdría? Esta. Sí, muy bien. Porque tienes una D que tiene dos rayitas abajo. Quizás no se vea muy bien en la presentación, pero está. ¿Esta valdría o no valdría? La segunda. No, exactamente es una D, pero no tiene como tal dos rayitas y así sucesivamente. Para los niños que tienen una alteración funcional en la atención es muy difícil porque de primero hay impulsividad. Ejemplo, en el TDAH, que es muy plausible que los niños sean impulsivos. Entonces, marca, 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 entonces ya es, el cerebro, digamos, también tiene una fatiga cognitiva porque ya hay muchas pruebas posteriores y marca, 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 y es ahí donde va a tener mayores dificultades. Entonces, es una prueba muy buena, la verdad me gusta, es muy corta, pues como cada ítem dura aproximadamente pues 20 segundos, eso hace que la prueba no dure más de 8 a 10 minutos y permite también una alta sensibilidad. La verdad es que ya hay una matriz de calificación o pues como una tabla de calificación, pero también se puede calificar cada uno de los resultados manuales y bueno, también a nivel neuropsicológico permite también como una especie de rehabilitación, estimulación para el neuropsicólogo. Diferencias entre el test de 2 y el test de 2 revisado. Recordemos que ya hay revisado, entonces hay modificación en las instrucciones. En el test D2 tiene 57 estímulos por línea comparado con los 47 del test D2, aumentó.
También es la corrección de la prueba diferente y hay una actualización también de los baremos. Sin embargo, muchas personas, dadas pues los aumentos también en esta cantidad de estímulos, prefieren el D2. ¿En qué situaciones se puede aplicar el test de atención de dos? Tanto en lo neuropsicológico como en la psicología clínica. En la psicología clínica, para el deterioro de la atención, que obviamente es un criterio diagnóstico, por ejemplo, para la depresión mayor o incluso la depresión moderada o incluso la, la ansiedad. Es decir, ahí se mira, bueno, un test de tamizaje podría ser ahí en la psicología clínica para mirar si realmente la depresión ha tenido un curso mayor en la atención. Y también otro tipo de afectaciones, de pronto no tanto de corte neuropsicológico, sino más bien, por ejemplo, con dolor crónico, donde la atención se va a ver afectada. Y en neuropsicología, sospechas de población de TDAH, casos en accidente cerebrovascular, daño cerebral, neoplasias, pues los tumores cerebrales o deterioro cognitivo. Por ejemplo, en pacientes que ya tengan una alta sospecha de demencia, el test de 2 no es tan recomendado, principalmente porque ya se va a ver un claro deterioro. Entonces, digamos que hay otras pruebas que se pueden elegir mucho mejor si ya hay una sospecha clara de deterioro cognitivo. Y también, pues que también hay que tener muy en cuenta que miren, por ejemplo, cómo son los estímulos. Son muy pequeños, pues los estímulos no se pueden ampliar. Quizás antes de tener una buena aplicación de la prueba, es importante mirar si el paciente, por ejemplo, tiene una buena capacidad de ver o quizás no. Ah, bueno, y no solamente en la atención, sino, por ejemplo, en pacientes con sospecha de dislexia, por ejemplo, acá, aunque es una prueba diseñada para atención, ahí es donde está como la experticia clínica. Si yo sé que hay una combinación de D con B, etcétera, y yo sé que muy probablemente tengo un paciente con sospecha de, sí, el D2 también es para adultos, pues realmente el D2 es una prueba que va desde los 8 años hasta, hasta pues ya incluso 99 años. Obviamente pues no es una prueba que se use en esa etapa porque ya hay una pérdida obviamente funcional de la visión. Entonces es importante hablar. Y bueno, y en la dislexia también. Si niños, por ejemplo, que tienen sospecha de dislexia, aunque no mide tanto la atención, no va a ser tan fiable para mirar la atención porque se va a confundir entre la B y la P, muy posiblemente pues va a tener dificultades. Pero también se va a ver a nivel clínico, porque se empieza a partir de los 8 años, porque ya hay un reconocimiento de las letras. Si tú le pones a un niño de 5 años esta prueba de 2, muy posiblemente el niño, aunque pueda reconocer las letras, va a tener mayor dificultad, menor velocidad de procesamiento, porque no hay una conciencia como tal de las letras, de diferenciar las letras. Entonces, ¿cuál es la B, cuál es la P, cuál es la D con tal, cierto? Y creería yo que si es un niño menor de 8 años, una prueba para medir la atención sería el test de caras, que el test de caras pues es simplemente mirar las caritas pues que tienen diferencias y obviamente pues va a ser un poco más divertido para los niños. Bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. Recuerden entonces ver los videos complementarios que los tienen en el chat y el lunes les estoy enviando el formulario, pues el cuestionario de evaluación, pero no hay una calificación, entonces no se preocupen, pues es autoevaluativo para poder entonces tener todo el material. Y también recuerden que vamos a, a tener el material opcional. Yo hoy lo voy a subir, lo iba a subir ayer, pero pues por problemas del internet no lo pude subir. Ya hoy sí voy a subir todo el material para que entonces las personas que lo adquirieron lo puedan tener. Espero que estén muy bien y que tengan una, una muy feliz tarde de sábado.